¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cuántos de ustedes han experimentado situaciones difíciles esta última semana, este último año, este último mes, de alguna otra forma? Muchos vamos a decir amén, de alguna forma u otra, ya sea de salud, economía, lo que sea. Y la respuesta inmediata que suele ocurrir en este tipo de situaciones, lamentablemente, es que nos angustiamos, tendemos a preocuparnos, tendemos a descontrolarnos y llenarnos de temor por la incertidumbre de no saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a lidiar con cierto tipo de cosas. Y esto es algo que ocurre lamentablemente cotidiano, en día a día. Siempre se presenta algo en nuestra vida que nos hace sacar de tono de la felicidad que a veces tenemos y en algunos casos cuestionamos si es que Dios está presente durante esos momentos. Cuestionamos si la circunstancia que estamos pasando, Dios va a ayudarnos en medio de esa dificultad. Y parece que muchas veces nuestras situaciones se empeoran y no vemos la luz al final de todo esto, en medio de toda esta calamidad. Pero interesantemente lo que vamos a aprender hoy es que no estamos solos. No estamos solos. Vamos a observar el caso de un grupo de personas que experimentaron una calamidad y cómo ellos se encontraron con algo que Dios les estaba enseñando en medio de todo esto. Así que vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de Mateo. Hemos recorrido bastante durante este libro. Vamos a ver que ahora estamos mucho más allá en la vida de Jesús. Y consideren que Mateo no cubre todos los detalles en forma cronológica de lo que existe en la vida de Jesús. Vamos a ver muchos detalles que se añaden en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, pero nos encontramos ya en este sitio donde Jesús se encuentra en el segundo ciclo de milagros desde la perspectiva del Evangelio de Mateo. Y aquí se da este grupo de segundo ciclo de milagros que se agrupa alrededor del mar de Galilea. Todos estos milagros que vamos a ver ahora se encuentran en el capítulo 8, capítulo 23, vamos a ver el capítulo 8 en versículo 18, 23, 28 y el capítulo 9 a 1, donde vamos a ver estos siguientes milagros, donde vamos a ver a Jesús obrando de una forma interesante. El primer ciclo de milagros, recordamos que Jesús sana a un grupo de miembros rechazados por la sociedad. Primero fue el leproso, segundo fue un gentil que era el centurión y después una mujer que era la suegra de Pedro, demostrando su control sobre las fuerzas naturales. También vemos que él tenía control sobre demonios, tenía control sobre enfermedades sin ningún impedimento para él sanar a cualquier dolencia corporal. Así que vamos ahora al capítulo 8 del versículo 23 al versículo 27. Cuando menciona las Escrituras. Vamos capítulo 8 del versículo 23 al 27. Y la palabra dice: Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es este que aun los vientos y el mar obedecen? Aquí vamos a ver algo que es de una forma, si vamos en orden cronológico, en el sentido de cómo lo describe el Evangelio de Mateo, si vamos en el orden de eventos, por ponerlo de esa forma, vamos a encontrarnos aquí que Jesús se está apartando de la gente, se sube a una barca con sus discípulos y él efectúa un evento sumamente grandioso aquí. Los eventos que se registran aquí acerca de esta tormenta, vale la pena recalcar que cuando leemos en los evangelios vamos a toparnos con dos tipos de tormentas que Jesús se enfrentó. Uno es cuando el Señor Jesús lleva a sus discípulos al puerto de Gadara, en la parte del sureste del mar de Galilea. Este es el capítulo que vamos a ver y la sección que vamos a ver en Mateo 8, el 23 a 24, que también lo podemos leer en Marcos 4, 35 al 41 y en Lucas capítulo 8, el 22 al 25. Y después de la alimentación de los 5,000 en la orilla del norte del mar de Galilea, en Mateo capítulo 18 veremos, esta es la segunda forma en donde se encuentra una tormenta en este lugar. Ahora, nuestra inclinación de pensar cómo es una tormenta, siempre tenemos este concepto de que son un cielo oscuro, lluvias, como los rayos relámpagos cayendo en medio de todo este lugar. Sin embargo, hay buenas razones para creer que
Las dos tormentas que el Señor calmó no parecían en nada a lo que usualmente consideramos una tormenta muy fuerte, porque no había ni lluvia, ni cielos oscuros, ni truenos, ni relámpagos. ¿Por qué digo esto? Porque el mar de Galilea era conocido por tormentas repentinas. Eso sí, eran tormentas impredecibles, tormentas violentas, pero consideren que las tormentas que se daban en ese lugar eran más por los vientos que ocurrían en ese sitio. El mar de Galilea, para que tengan un sentido como tiene unas 13 millas de largo del norte a sur y casi como unas 7 millas de ancho en sus partes más estrechas de este a oeste. A más de 600 pies bajo el nivel del mar, el lago de Galilea está rodeado por colinas marcadas por barrancos que pueden empujar fuertes vientos que provocan tormentas inesperadas. Entonces, ese es el tipo de tormenta que se está enfrentando en este lugar. Es un lugar precioso. Recuerdo cuando estuve ahí, el mar de Galilea es bellísimo, es grande, pero súper tranquilo. Entonces, imaginarte una tormenta ahí es definitivamente, por los vientos que circulan, puedo entender la fuerza que puede dar por el viento únicamente, pero nada de como ves estas tormentas que ves en las películas, no era más de ese sentido. Pero esta tormenta, la tormenta que agitó en el lago, no fue accidental, porque sería absurdo el hecho de pensar que Dios había permitido que su hijo fuera arrastrado por una tormenta de esta forma y que de pronto su ministerio termine ahogado, imagínense, en medio de todo esto, ¿no? Sería absurdo. Todo fue planificado, todo sabía lo que iba a ocurrir. Cada evento que ocurre tiene un sentido. Y en esta ocasión tenía la intención de dar a conocer a los apóstoles cuán débil e insignificante todavía era su fe para con Jesús. Cristo pudo haber prevenido la tormenta, pudo estar compartiendo con ellos en medio de todo esto y haberles hecho experimentar un evento agradable al pasar por la tormenta, evitar la tormenta, pero en lugar de eso mirar los paisajes, el mirar la calma del mar y disfrutar todo esto. Pero eso no se había sido si hubiera dado, este es el caso de que hubiera sido un viaje tranquilo sin ningún inconveniente, no hubiera revelado algo muy importante que necesitaba conocer los apóstoles. Y en sí, esto no hubiera sido para la gloria de Jesús y la confirmación de la fe que necesitaban sus seguidores entender. Quiero que entendamos esto. Muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles por una razón mucho más profunda de lo cual nosotros podemos entender. Muchas veces tenemos que enfrentar ciertas calamidades, situaciones problemáticas en nuestra vida, que al final de cuentas van a ser para el honor y para la gloria de Dios. Tal vez nosotros no podemos estar completamente seguros del porqué de las cosas, tal vez ni siquiera en esta vida vamos a entender el por qué Dios permite que ocurran cierto tipo de cosas. Pero Dios lo hace para su honor y para su gloria. Lo pongo en este caso. Si leemos en el ejemplo de Juan, capítulo 11, 4, dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Consideren que una persona que se encuentra a Jesús estaba enferma. Y hay muchos casos que leemos en las Escrituras que gente que se encontró a Jesús estaba enferma por años, por décadas. Pero era exclusivamente que todo ese sufrimiento que habían pasado era para que cuando se topen con Jesús, Jesús sea glorificado. Ahora, déjame ponerte en esta perspectiva. Todo el sufrimiento que está pasando a estas personas fue para que Jesús, el nombre de Jesús, sea exaltado. Ahora, las personas del mundo van a decir, o sea que todo se trata acerca de Jesús. O sea, lo que ocurre en este mundo se trata únicamente acerca de Jesús y de Dios. Así es. Todo es para honor y para gloria de Él. Fuimos creados para glorificarlo a Él. Todo existe para render pleitesía a Él. No se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Él. Y mientras más logramos entender esta realidad de nuestras vidas, mucho mejor vamos a poder disfrutar cada evento que ocurre en el cotidiano vivir. Porque si nos aferramos acerca de que todo se trata de mí, se trata acerca de tener mi felicidad, se trata acerca de que yo pueda disfrutar todo en esta vida, vamos a sufrir bastante. Porque nos vamos a encontrar con una realidad completamente diferente, ya que estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado, donde va a haber sufrimiento. Y cuando las cosas no vayan de acuerdo a nuestro libreto, a las cosas que quisiéramos que fueran, vamos a sufrir.
uno hubiera esperado que al estar con Cristo hubieran tenido no solamente un viaje favorable, no solo hubieran tenido una experiencia de ministerio increíble. Uno pensaría que al estar caminando con Cristo vas a tener todas las comunidades posibles, vas a tener todo el entretenimiento, todo lo que vayas pensando, considerando el tener un ministerio excelente hubiera sido al estar con Jesús. Pero es todo lo contrario, porque Cristo quiere mostrar que los que están pasando con Él sobre este océano, de este mundo al otro, deben de esperar tormentas en el camino. Para los que estamos con Cristo debemos de considerar que vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Solo considera que el origen de la iglesia demuestra que fue sacudida por las tempestades desde el inicio. Sus integrantes de la iglesia desde el inicio experimentaron grandes dificultades, persecución, muerte, separación. Y nosotros no debemos esperar algo diferente. Jesús nos prometió esto. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tenéis tribulaciones. En este mundo vamos a experimentar dificultades. Así que no tenemos que sorprendernos cuando ocurra cierto tipo de situaciones en nuestra vida que ni siquiera consideramos que eso iba a ocurrir, que nunca estaba en nuestros planes. Esa muerte inesperada, esa enfermedad en la cual nunca consideramos que iba a ocurrir. Porque debemos entender de que las cosas en este mundo no son para siempre. Nosotros solo somos transeúntes, somos peregrinos en este mundo. Nuestra vida está en la eternidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí. Así que siempre tenemos que tener esa mentalidad de que nuestra vida está enfocada en los cielos, en la eternidad. ¿Por qué? Porque gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, gracias al sacrificio de expiación que hizo Jesús en la cruz, nosotros pasamos de ser vagabundos a ser parte de la realeza. Y debemos tener siempre considerado el hecho de que nuestra realeza está en los cielos, no aquí. Si Jesús fue rechazado, humillado, insultado, marginalizado en este mundo, nosotros no tenemos que experimentar algo mucho mejor que Él, sino que tenemos que considerar si a nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Salvador lo trataron de esta forma, nosotros también tenemos que esperar, sino lo mismo. Y va a ser un honor y una gloria para nosotros experimentar el hecho que nos traten la forma que trataron a nuestro Rey. Consideren en Romanos 5:3 al 5, menciona, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este es un tema que vale la pena recalcar, que al venir a Cristo, tu vida no va a ser color de rosas todo el tiempo. Tenemos un gozo que es profundo, que no se puede comparar con el resto de la humanidad. Por supuesto que es el gozo de conocer a Cristo, es verdad. Pero eso significa que el conocer a Cristo nos hace diferentes al mundo. Estamos yendo en contra de la corriente. Por ende, vamos a experimentar cierto tipo de dolor, sufrimiento, que nos aparta de los demás. Y esas tribulaciones nos van a producir paciencia. Y esa paciencia es donde va a probarse ese carácter de asemejarnos más a Él. Mientras más somos como Cristo, más podemos sobrellevar las cosas que vamos a experimentar en este mundo. Y lo que ocurre en esta historia, lo que vemos en esta situación que experimentaron los apóstoles, los discípulos en este caso, es el hecho de que al pasar esta tormenta, estuvieron lidiando con esta situación. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Él estaba dormido. Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. Y no fue por indiferencia a la situación, sino Él tenía una santa serenidad y una dependencia de su Padre. Él sabía que su plan iba a cumplirse, no importa lo que ocurra en su vida. Él sabía que Él tenía que ir a la cruz, sabía que esa era la misión del Padre y esa era la voluntad del Padre, y sabía que no tenía ningún miedo en que eso iba a cambiar de alguna forma u otra. Él estaba tranquilo, Él no tenía preocupación en lo absoluto. Durmió también para mostrar que
era su verdadera naturaleza humana. Él se cansó. Imagínate después de ministrar a tantas personas, después de sanar a tantas personas, la cantidad de gente que venía, el cuidar, atender, predicar, eso te iba a gastar increíblemente. Como ser humano puedes darte cuenta que en su debilidad, como ser humano, tenía una naturaleza como la de nosotros, a pesar de que él nunca pecó. Su trabajo lo fatigaba y obviamente tenía cansancio y se durmió tranquilamente, sin miedo, sin preocupación, él reposó. Él podía reposar su cabeza también entendiendo en una almohada de una conciencia limpia. Él no tenía preocupaciones en lo absoluto, no tenía deudas con nadie. Pudo dormir tranquilamente y dulcemente en una tormenta ya que sabía que todo iba a estar bien. Sabía confiando en Dios y sabía que su vida nunca había hecho algo nada malo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir de la misma forma que tenemos una conciencia tranquila? O podemos analizar nuestra propia vida. ¿Cuántos nosotros cuando hemos hecho algo malo y tenemos ese pesar y nos acostamos y nos consume ese pensamiento en nuestra mente así como que no puedo, o sea, me siento mal, hiciste algo mal? Muchos hemos sentido eso, que nos hemos acostado con una conciencia que nos remuerde nuestro ser interior. Pero qué diferencia es el hecho, como dice Salmos 4:8, dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. El tener esa forma de descansar tranquilamente, sabiendo de que Dios está en control, de que nuestra vida le pertenece a Él y que no tenemos nada que deber a nadie, nos hace descansar tranquilamente. Los apóstoles pensaron que Jesús tal vez no se preocupó por ellos en esa situación, pero su cuidado providencial no fue menos ejercido solo por el hecho de estar dormido. También estamos dispuestos en algunas ocasiones a pensar de que Él no se preocupa de nosotros cuando nosotros estamos pasando dificultades. Muchas veces nosotros tendemos a pensar con demasiada frecuencia, a adoptar esa idea de que tal vez no le interesamos a Él. ¿Por qué? Porque estoy pasando por este sufrimiento y Él no está haciendo nada. Él no responde a mis oraciones. ¿Estás dormido, Jesús? ¿Qué pasa contigo? Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que Jesús está haciendo aquí con los discípulos y al mismo tiempo lo que nos está enseñando a nosotros es el hecho de que la fe de los seguidores de Cristo es puesta a prueba en medio de las adversidades. Lo que Jesús hace con nosotros es el hecho de que está probando qué tanto confiamos en Él cuando nos presentamos con una situación difícil en presencia de nosotros. ¿Qué tanto confías en el Señor en medio de la tribulación? Eso fue exactamente lo que sucedió con los discípulos de Jesús en el bote. Pero esto es algo que diariamente nosotros tenemos que recordar en nuestro caminar espiritual. Cada dificultad que experimentemos, cada situación difícil que tengamos que encarar, tenemos que recordar a quién estamos sirviendo, quién es nuestro Dios, quién provee para nosotros, quién nos cuida. Y ahí es donde nuestra fe va a ser puesta en prueba. Y continúa, después de esto, en versículo 25. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, consideren esto. La mayoría de que estaban en el bote, ¿cuál era su oficio? Eran pescadores. Entonces ellos estaban en el mar y sabían cómo lidiar con tormentas. Toda su vida había sido enfocada en tratar con diferentes situaciones que ocurrían en el mar. Para ellos no era algo nuevo el hecho de toparse con una tormenta. Ellos habían aprendido porque era su oficio, sabían cómo tratar con este tipo de cosas. Pero estos pescadores profesionales se ven forzados por un peligro extremo y luego se ven abrumados por un terror irrazonable en sus vidas, de que piensan que vamos a morir en esta situación. No sabemos qué vamos a hacer. Hemos hecho todo lo posible. Y van y se acercan y despiertan a Jesús. Los discípulos probablemente están enojados porque Jesús no estaba contribuyendo en el esfuerzo de tratar de salir del medio de esta tormenta. ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no nos salvas? ¿Por qué no haces algo? Muchos tal vez están pensando, ¿por qué no se despierta para que pueda remar con nosotros, para que pueda jalar de las sogas, que haga algo? ¿No ve que estamos aquí hundiéndonos? Estaban muy desesperados por ayuda, que el hecho de que lo vean a él dormido ahí mientras los demás están sacando el aire, tratando de rescatar a la gente que está en el bote, pero él está dormido. Todos esforzaron por tratar su entendimiento, hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos consideraban posible para salvarlo, pero
¿Cuántas veces de nosotros hacemos lo mismo? Confiamos en nuestra propia capacidad, hacemos primero todo lo que es en nuestro conocimiento, tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y cuando las cosas no van de acuerdo como nosotros queremos, cuando perdemos control de la situación, cuando pensamos que podemos lidiar con un problema y vemos que no podemos lidiar con el problema, ¿cuál es la última alternativa? Buscamos a Dios. Es triste, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros cuando tenemos miedo perdemos el control y es lo último que hacemos es buscar a Dios. Los peligros inminentes y las situaciones sensibles conducirán a las personas a buscar a Dios, por un lado, sí, es verdad. Muchas veces, incluso muchos de nosotros podríamos decir que la razón por la cual llegamos a Cristo es por el hecho de que estábamos en medio de una tormenta o tocamos fondo o hubo algo en nuestras vidas que nos hizo caer en cuenta el hecho de que tal vez el uso de drogas o nuestro matrimonio estuvo mal o la pérdida de un ser querido, que esa dificultad nos hizo caer en cuenta, sí, necesitamos de algo superior, necesitamos de alguien que nos ayude a enfrentar con este dolor. Y es entendible. Pero con respecto a nosotros ahora que estamos en Cristo, viene a ser algo ya diferente. Porque conocemos quién es Él, sabemos que Él es lo que hace y la capacidad que tiene para dominar la situación, para controlar las cosas, para sanar enfermedades, para guiarnos o incluso, si es posible, para darnos fuerza en medio de la dificultad. Pero tristemente lo último que hacemos es recurrir a Él, cuando en realidad lo primero que debería hacer es ponerlo a Él. A pesar de nuestra capacidad, a pesar de nuestras fuerzas, a pesar de que tengamos el entendimiento de cómo lidiar con ese problema, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo a Él. Pero es en este tipo de situaciones donde la fe de los seguidores de Cristo es puesta a prueba. Cuando nos enfrentamos con algo que no sabemos cómo va a terminar, es a Él donde podemos buscarlo primero, a Él al que tenemos que recurrir primero. Y Cristo, en medio de todo esto, en medio de esta situación que está pasando, los discípulos desesperados lo despiertan y Jesús se despierta cansado, así como que, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué situación? Y es interesante que aquí lo primero que hace Jesús es ¿qué hace? Primero los regaña. O sea, no de la tormenta, no, que tranquilos, no, los regaña a ellos. Y esto es lo que vemos en versículo 26. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. La represión de Jesús a los discípulos estaba justificada, porque debido a los muchos milagros que habían presenciado, que atestiguaban su identidad de poder, deberían darse cuenta ya para ese entonces del hecho de lo que había predicado en el Sermón del Monte, las declaraciones que afirmaba acerca de Él mismo, de que Él era Dios, las sanaciones que había hecho, el hecho de expulsar demonios, o sea, para ese entonces deberías darte cuenta, o sea, no estamos tratando con un profeta, no estamos tratando con un simple maestro, estamos tratando con una persona que hace cosas divinas. Así como Jesús estaba sorprendido de la fe del centurión, cuando el centurión le dijo, por favor, salva a mi siervo. Pero el centurión le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, sino una palabra tuya es suficiente. Ahora Jesús está decepcionado por la falta de fe de sus discípulos en esta situación. La razón por la que los regaña es por su incredulidad. Hubieran buscado tranquilamente y sin alarmarse la asistencia de Jesús. Si realmente hubieran entendido la situación, se hubieran dicho, Jesús, por favor, mira, esto está comenzando a suceder. Confiamos en ti. El contraste que presenta aquí Dios es acerca de la fe con respecto al temor pecaminoso que ocurre. Un temor inmoderado cuya tendencia desconecta la confianza y la fe de aquellas personas que confían en Cristo. Ahora, el miedo que despierta la fe en sí mismo no es pecaminoso, pero cuando pasa de sus límites, eso es otra cosa. Cuando nosotros tenemos miedo por las situaciones que está pasando enfrente de nosotros, es una reacción normal. Imagínate como una alarma que se pone en tu odómetro del vehículo, que se prende una luz y te dice, ok, algo está ocurriendo. Pero cuando se prende esa luz es para hacerte caer en cuenta, ok, tengo que ponerme atención en esto, algo está ocurriendo. Entonces, considera tu miedo como esa luz que se prende.
debo de poner atención a algo muy importante. Pero eso no significa que cuando la luz se prende vas a estar en pánico y vas a correr con el auto, ¿qué hago? Y lo que sea. No, no se trata acerca de eso. Se trata del hecho de que tu miedo viene a ser una advertencia. Necesito recurrir a aquel que es el Dios de paz, aquel que va a poder controlar la situación. El exceso de temor perturba o debilita la serenidad de la fe, que debe descansar en la palabra de Dios. Cuando nosotros pasamos ese extremo de temor y entramos en ese pánico irracional, lamentablemente puede causar incluso que la persona caiga en pecado. No solo en el pecado de incredulidad, sino en el pecado de que puedas cometer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Muchas personas cuando caen en situaciones económicas financieras difíciles y entran en ese pánico de que no saben qué hacer, de pronto llegan a un punto de que como consideran que ellos son los únicos que tienen la capacidad de controlar las cosas, buscan una alternativa de tal vez tergiversar fondos por algún lugar, tal vez el hecho de mentir en los impuestos o robar dinero. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudar al problema que están enfrentando. Cuando los creyentes se descontrolan por el temor, su fe se daña, al punto que su temor va casi siempre acompañado con el pecado. Es entendible que esto ocurra en un contexto de una persona que no es creyente, pero para aquella persona que conoce a Cristo esto no es justificable. Aclaro, no toda clase de temor indica una falta de fe, sino solo ese pavor que perturba la paz de la conciencia de tal manera que no se basa en la palabra de Dios, que no se basa en la promesa de Dios. Porque si conocemos lo que dice las Escrituras, en 2 Timoteo 1:7 menciona, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces cuando nos enojamos, si analizamos la situación que está ocurriendo dentro de nosotros, es por el hecho de que el enojo es producto de cuando nosotros perdemos el control de la situación. Nos enojamos porque las cosas no van de acuerdo con nosotros queremos que vayan. Entonces el enojo es la reacción inmediata de decirte, como un berrinche de un niño, como que no, yo quiero las cosas vayan como yo quiero. Pero al entender que cuando las cosas no van cuando uno piensa de la forma que uno quiere, debemos de someternos a entender, Señor, inmediatamente ir a ti, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Quiero confiar en ti. Voy a rendirme a ti específicamente en este momento. No voy a confiar en mi capacidad de dominar las cosas, no voy a confiar en el hecho de que yo soy inteligente para poder lidiar con el problema, sino que, Señor, confío en que tú me vas a dar dirección y sabiduría para poder hacer eso. O que tú puedas resolver el problema de una forma en la cual yo tal vez ni siquiera considere. Los apóstoles no tenían por qué temer en absoluto, ya que el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, estaba en la misma barca donde ellos estaban. Y Él podía proporcionar de inmediato la ayuda que ellos necesitaban. Te lo pongo de esta forma. Si tú que has leído la Biblia, ahorita que estamos entendiendo lo que ocurrió y sabemos lo que Jesús hizo, y entiendes todo el poder que tiene Jesús, si es que podríamos viajar en este momento, si tuvieras una máquina del tiempo y te ubico en esa barca, ¿cómo te sentirías? Estás en medio de la tormenta, sabes lo que Jesús va a hacer, ¿cómo te sentirías? Te sentirías seguro, ¿verdad? Conociendo la realidad que conoces ahora de Jesús, realmente tranquilidad te embargaría por completo, ¿verdad? Porque sabes qué es lo que hizo. Ahora mi pregunta para ti es esta. Sabiendo esto, ¿por qué desconfías de Dios ahora? Sabiendo si Jesús hizo eso en ese momento, en esa circunstancia, ¿por qué desconfías de Él ahora? ¿Porque no lo ves? ¿Porque no lo ves físicamente haciendo algo contigo? Ahí es donde está tu falta de fe. Porque no solo Jesús está habitando en nosotros, sino que también el Espíritu Santo, el Paracleto, que viene a ayudarnos, está con nosotros. No tenemos por qué desconfiar, no tenemos por qué sentirnos angustiados. Cuando los apóstoles fueron cubiertos por las olas, se descubrió su debilidad que antes estaba oculta.
Era entendible, si lo ponemos en sentido humano, la preocupación de los discípulos por esa revelación gradual de conocer de quién es esta persona con quien estamos aprendiendo, esta persona que nos está discipulando. Sí, lo vemos predicar en un lugar, estuvo hablando, excelente predicador. De pronto vemos que comienza a sanar cierto tipo de cosas que ocurren alrededor. Ok, mira, exorcizó demonios pero perfecto, entonces ahora vamos a este contexto donde ven, están en un mar. Es algo mucho más grande de lo que ellos habían pensado, que ellos habían considerado. Y obviamente para ellos era esa preocupación de que qué va a pasar aquí. Porque no han visto el poder de Jesús a esa escala. Entonces era entendible el hecho de que sus discípulos se preocuparan. Pero nosotros tenemos todo el conocimiento de toda la revelación de quién es Jesús, de qué es lo que puede hacer. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Ellos tenían razón y excusa para qué sentir temor, pero nosotros, ¿por qué? Nosotros sabemos quién es Él. Las Escrituras muestran y testifican acerca del poder de Dios. Y vemos el ejemplo de lo que Dios hizo con respecto a estas personas, lo que logró hacer y el impacto que causó en sus vidas. Pero también nosotros tenemos ese mismo ejemplo en las nuestras. Solo tenemos que regresar a ver el pasado de nuestra vida. Jesús ha sido fiel. Jesús ha sido bueno. Jesús ha provisto por cada una de las cosas que necesitamos en nuestra vida. Entonces puedes entender qué insulto es el preocuparte. Qué insulto es el decir, Dios, no creo que puedas con esto. O ni siquiera recurrir a Él. Cuando Él ha provisto absolutamente por todo. Te lo pongo en términos simples. Sería como que si tu pequeño hijo viene y se preocupa, papá, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé qué hay de desayuno el día de mañana y que no vamos a tener que comer el día de mañana. Y angustiado con el hecho de que vamos a tener techo. O sea, ¿cómo te sentirías tú como padre? Así como que, hijo, te di de comer en la mañana. Tienes un cuarto. Tienes cobija. ¿Quién te dio todo esto? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? Yo he provisto por cada una de las cosas que necesitas. Cuando estabas enfermo yo te cuidaba. Cuando tenías hambre te di de comer. Tenías sed te di de beber. He velado por todas tus necesidades. Pero ¿te imaginas cómo te sentirías tú como padre? Qué insultante el hecho de que tu hijo viva en preocupación y en angustia todo el tiempo, cuando tú has dado todos sus días de su vida cada una de las cosas que él necesitaba. Y nosotros nos ponemos en ese plan. Nos angustiamos, nos preocupamos, porque son cosas que tal vez ni siquiera podemos controlar. Pero si entendemos de quién es Dios y que todo se trata para su honor y para su gloria, las cosas cambian. Si las angustias de la vida cotidiana llegan a tal altura que casi nos abruman, es ahí donde se convierte en un momento para ejercitar nuestra fe. Porque en esas adversidades es donde podemos demostrar a Dios que lo amamos, que lo adoramos, pero sobre todo que confiamos en Él. Que confiamos en Él en medio de esa dificultad. Y cuando confiamos en Él y entendemos, Señor, no sé qué vayas a hacer, no sé cómo vayas a resolver este problema, pero yo sé que tú eres Dios y que todo es para tu honor y para tu gloria. Así que es en los momentos de adversidad donde podemos ejercitar nuestra confianza o sale a luz nuestra debilidad. Jesús, en ese instante, en medio de todo esto, cuando lo despertaron, lo regañó y después reprendió la naturaleza. ¿Cuán fácilmente se hizo esto? Que con una sola palabra, Él calmó absolutamente todo. Él solo mencionó una sola palabra y todo fue paz. Cuando vemos esto en el contraste en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés mandó abrir las aguas utilizando una vara que fue dada por Dios. Josué utilizó el arca del pacto para dividir las aguas. Eliseo utilizó un manto que había sido bendecido para poder igual, de la misma forma, bendecido por el profeta. Pero Cristo utilizó solo una palabra. Y eso fue todo. Ordinariamente, después de una tormenta, las aguas, cuando vemos que una tormenta se va calmando, toma tiempo para que todo vuelva a ser normalidad, los vientos dejen de soplar y todo vuelva a tranquilizarse nuevamente. Pero en este caso,
Cristo pronuncia una palabra y toda la tempestad cesó inmediatamente. Esa gran tormenta en medio de todo esto terminó. Y es hermoso el hecho de sentir que cuando confiamos en Dios y cuando Dios hace algo y todo llega a esa calma inmediata, es saber que toda la gloria se la da a Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado eso de alguna forma u otra? Y recuerdo claramente el momento que nosotros perdimos a un bebé y fuimos al hospital. Obviamente el momento que mi esposa me llamó por teléfono y me platicó lo que estaba ocurriendo, tenía un quebrantamiento en mi corazón. Sabía ese dolor intenso de todos los sueños, esos anhelos que tenía, del poder disfrutar con este bebé, que se fueron. Y al llegar a casa recuerdo que estuve con mi esposa, los dos llorando mutuamente, nos abrazamos, comenzamos a orar a Dios y comenzamos a glorificar a Dios. Señor, tú sabes que es bueno para nosotros, tú entiendes que es lo mejor. Y por más de que nosotros querramos proveer la situación o el ambiente o el hogar o la vida más favorable para nuestro hijo, solo tú puedes dar la perfección que nosotros no podemos otorgar. Si realmente queremos que nuestros hijos estén mejor cuidados, ¿qué mejor que contigo? Y sabemos que no perdimos a un bebé, sino que se nos adelantó. Y está en manos de aquel Dios Todopoderoso. Y lo más hermoso va a ser el hecho de que cuando estemos en presencia de Él, es el hecho de que vamos a poder glorificar y disfrutar de nuestro Hijo por toda la eternidad, junto con Él. Y esta es una esperanza que tengo únicamente al confiar en Dios, al saber que Dios permitió que eso ocurra para honor y gloria de Él. El momento que nosotros oramos, fuimos al hospital porque teníamos que lidiar con todo el proceso de limpieza. Y de pronto Dios nos otorgó una paz tan impresionante que recuerdo que las enfermeras preguntaban, si saben lo que pasó con ustedes. Yo, sí entendemos. Intelectualmente entendíamos, pero nuestra paz era algo que sobrellevaba tanto que no podía explicarlo de otra forma. Señor, gracias por darnos esta paz. Y esta paz fue basada al entender quién es Dios, al entender cuál es su promesa. Mientras más llegamos a conocer de Dios, nuestra fe estaba más arraigada en algo tan real que el hecho de entender esa paz que sobrepasa todo entendimiento es porque vemos el futuro y entendemos que esta vida no es nuestro hogar. Nuestro destino está en la eternidad. Mientras más conocemos de Dios, más podemos fortalecernos en nuestra paz y nuestra confianza de que Él tiene control de todas las cosas. Porque, como menciona en Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es esa paz que viene de Él la que nos ayuda a sobrellevar las dificultades que vamos a experimentar. Porque mientras estemos en esta vida vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar dolor. Y la gente se va a sorprender a nuestro alrededor al ver esta paz, como lo hicieron los discípulos al ver la paz de esta tormenta. Como vemos en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los milagros de Jesús siempre tienen un propósito significativo. Debemos entender esto. Jesús no hace las cosas al azar por situaciones que se presentaron en su vida. Que digo, mira, se me presentó una persona enferma, lo voy a curar. Mira, estuvo una tormenta. No, cada una de las cosas que hizo Jesús tenía un contexto importante del por qué, para apuntar quién era Él. Debemos entender que un milagro es una asombrosa demostración del poder de alterar dramáticamente el curso de acción de estado de la ley natural. Es decir, que algo que ocurre normalmente es cambiado de una forma en la cual deja de seguir su proceso natural. Y esto es realizado por Dios o un agente designado por Él. La barca en la tormenta recuerda a Israel cruzando el mar en Éxodo 15. Los terrores del mar y la historia de Jonás en el barco que se hunde en la tormenta nos hace caer en cuenta que el contexto del mar, de tormentas, es el hecho de que el mar era considerado tanto para los judíos como también podemos entender el por qué nosotros, es el hecho de que el mar es algo al cual tenerle respeto, porque es un caos, es un desorden, realmente no hay algo que se pueda dominar en el mar, puede destruir increíblemente.
puede devastar cosas. Y el mar se entiende por algo sumamente fuerte, más allá de cualquier dominio que es un caos. Y el control de Jesús sobre las olas, por lo tanto, implica que Él tiene el poder sobre el caos. Dios tiene el poder sobre el caos. Y cuando entendemos esto en un contexto de las Escrituras, tiene un sentido mucho más profundo. Porque en Job 38:8 menciona: «Oh, ¿quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de las nubes su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas». ¿Quién mencionó esto? Fue Dios. Ahora, pueden entender que Jesús está en esta barca y de pronto Jesús dice, quédense quietos. Y de pronto todo se controla. Pueden entender el porqué de asombro de los discípulos. Otro contexto también que los apóstoles, los discípulos en este entonces, incluso la gente que aprendió después de esto, dieron a entender que este no es un ser normal. Salmo 65, 5 al 8 menciona, cuán grandes prodigios nos responde en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, que el que calma el ruido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso, los que moran en los confines de la tierra temen sus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Vuelve a exaltar el poder de Dios sobre el caos. Salmos 89, 8 al 9 menciona, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y por último, Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Esta tormenta no fue un accidente. Mateo no puso este evento en el Evangelio únicamente por casualidad. Mateo puso este evento para que los judíos, a quien él estaba escribiendo, entiendan de que Jesús es el Dios todopoderoso que tiene control sobre el caos, control sobre la naturaleza, control sobre cualquier cosa que nosotros consideramos imposible. Él es Dios. Cristo reprime el viento y el mar ordenando la quietud, mostrando que el poder de su voz sometía a los elementos a su autoridad. La autoridad de Jesús sobre los vientos y el mar lo identificó como el Creador, Dios soberano y gobernante de la naturaleza. El resultado del milagro exhibe la gloria de Cristo. Su poder divino fue suficientemente probado por el hecho de que el viento y el mar se sometieron. Mateo nuevamente identifica a Jesús como Dios. Y solo un necio que lea el Evangelio en orden, sin traer su noción preconcebida acerca de quién es Jesús, podría, al final de cuentas, no concluir de que Jesús es Dios. Porque el Evangelio lo declara firmemente basado en las Escrituras, basado en el Antiguo Testamento. El milagro que hizo Jesús fue tan impresionante para la mente de los discípulos que produjo ciertamente una reverencia a Cristo y los preparó para creer a un nivel superior. Y esto también lo debemos entender nosotros. Cada vez que conocemos a Jesús, cada vez que entendemos el poder y el dominio y la autoridad que Él tiene, nos da más fuerza para poder confiar en Él. Fortalece nuestra fe el conocer más acerca de Él. Cuando más vemos a Cristo, más nos vemos obligados a admirarlo. Cada nuevo milagro nos descubre más su poder y gracia, que son ilimitados. Los discípulos a menudo habían quedado asombrados por los milagros obrados por Él. Ahora contemplaron un milagro que era mucho más allá de lo que ellos podían imaginar. Fueron realmente asombrados con algo que exaltó ahora su perspectiva acerca de quién era Jesús. El asombro de los discípulos de Jesús por su poder es por lo tanto comprensible ante los milagros, las maravillas y la deidad de quien los acompañaba. Pueden darse cuenta quién es este hombre.
La autoridad de Jesús sobre la naturaleza produjo un eco en sus enseñanzas. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? Considera que para ese entonces los discípulos han visto todo este tipo de cosas que este maestro en la enseñanza comenzó a ver, y de pronto consideraron este profeta que comenzó a hacer milagros al sanar gente, pero ahora al ver este elemento comienzan a analizar, tenemos que regresar desde el principio, ¿qué fue lo que oímos? ¿Qué fue lo que hizo? Porque este hombre no es un hombre ordinario. Y cualquier persona que lea las Escrituras tiene que regresar nuevamente a leer Mateo los capítulos del 1 al 4, entender de dónde vino, quién hizo, qué es lo que predicó, entender capítulo 5 en adelante, todo lo que enseñó y entender, ok, una persona regular, un profeta no podría hacer lo que él hizo. Y lo hermoso es el hecho de que cuando lees las Escrituras descubres la profundidad acerca de lo que él enseña y el énfasis que tiene acerca de ciertos temas que él específicamente quiere que nosotros aprendamos, que incluso en la estructura gramatical, en la forma como lo escribe, es impresionante. Por ponerte una idea. En las Escrituras, Dios inspiró a los autores para escribir de cierta categoría y en ciertos elementos, como también se conoce como un quiasmo. ¿Alguien sabe lo que es un quiasmo? ¿No? Ahora van a aprender lo que es un quiasmo. Un quiasmo es una figura retórica de construcción que reafirma el mensaje principal de una idea. Consiste en una repetición de palabras o en orden de estructura para darte el énfasis del mensaje que quiere que entiendas. Por ponerte un ejemplo, cuando leemos en este sentido, el quiasmo viene a ser como una estructura que va apuntando haciendo esto es lo que quiero el punto principal que quiero que vayas. El versículo 23 habla acerca de que los discípulos lo siguieron. En el versículo 27, los discípulos se maravillaron. Después vemos que va incrementando en cierto paralelismo que se encuentra. En versículo 24 menciona acerca de que surgió una tempestad. Y en el versículo 26 habla acerca de que esa tempestad se calmó. Después vemos que en el versículo 24-26 habla que el Señor estaba dormido. En el versículo 26, ¿qué ocurrió? El Señor estaba despierto. Y por último viene el énfasis principal. El tema de lo que quiere hacer énfasis aquí es el hecho de que en el versículo 25-26, los discípulos estaban angustiados. Y después los discípulos fueron reprochados por su falta de fe. En esta estructura, el mensaje que quiere dar principalmente aquí es el hecho de que la angustia es reprochada por Dios. De que no debes de tener miedo, sino que tienes que tener confianza en el Señor. Todo fue estructurado para hacer caer en cuenta que es el punto principal de lo que Mateo quería comunicar a sus lectores. Mateo se dirigió a una congregación urbana predominantemente judía. La mayoría de sus lectores rara vez se enfrentaría tal vez en una tormenta en un mar o como en el caso de lo que estaba hablando, pero Mateo puede animar a sus lectores a que, así como Jesús tiene el poder sobre la naturaleza, también tiene poder sobre cualquier situación natural o cualquier situación personal que la gente pueda enfrentar. ¿Y por qué digo esto? Porque Mateo después habla acerca de persecuciones en capítulo 10. Mateo habla acerca de la provisión después, más adelante, el capítulo 10, versículo 32. Y también habla acerca de juicio en Mateo capítulo 7. Entonces Mateo enseña a sus lectores el hecho de que Dios va a proveer, va a cuidar, se va a encargar de ti en cualquier situación. La primera prioridad de los discípulos debió centrarse en la autoridad de Jesús sobre todo. No únicamente en el poder de las tormentas de la vida, sino sobre todo, sobre todo. Aquellos que estamos navegando con Cristo en este océano de este mundo, debemos de esperar tormentas. Es un consuelo reflexionar que tienes un Salvador en quien confiar y en quien orar, el que sabe el tipo de tormentas que estás enfrentando. Él está contigo. No está indiferente en tu vida. Está contigo. Estamos en el mismo bote con Él, yendo por esta vida. Cuando la tragedia, la adversidad, esas necesidades económicas o cualquier calamidad que venga, quiero que entiendas que Dios no está dormido. Que no te desesperes. Clama a Él y Él te escuchará. Él te va a proveer tal vez la solución a tu problema o tal vez la fuerza para enfrentar ese problema. Sea la una o sea la otra, el resultado de cualquier cosa que Él responda va a ser para honor y gloria de Él.
Y tú vas a estar satisfecho al entender de que no se trata que responda en la forma como uno quiere, sino en la forma en como Dios sabe que es lo mejor. Porque muchas veces nosotros queremos que Él responda en la forma que nosotros consideramos que estaría bueno, pero al final de cuentas no nos beneficia y sobre todo no glorifica a Dios. La prevalencia de nuestros temores desmesurados en un día temeroso se debe a la debilidad de nuestra fe, que se convierte como en un ancla del alma. Cuando nosotros nos embargamos de ese miedo y ese temor, no nos permite avanzar. Consideramos que solo por fe, gracias al trabajo culminado de Jesucristo, podemos ver a través de la tormenta a esa orilla, a ese final donde vamos a llegar, a esa ciudad eterna, y animarnos con la esperanza de que superamos esta dificultad, esta tormenta temporal. Porque la fe de los seguidores de Cristo es puesta a prueba en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Puede parecer que Jesús esté dormido, sin darse cuenta de nuestras debilidades, pero considera que Él está en control de todo. Él sabe exactamente lo que tenemos que enfrentar, Él sabe exactamente las dificultades que encaramos. Si reconoces que Jesús es el objeto de tu fe, que Él puede llevarte al otro lado del lago, en medio de la tormenta, no tienes por qué temer. Si Cristo está con nosotros, el miedo realmente es innecesario. Nuestra seguridad no debe estar arraigada en nuestras circunstancias o nuestra capacidad, sino en nuestra relación con Cristo. Mientras más fuerte es nuestra relación con Cristo, más tranquilos estaremos que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, sabemos que Él nos llevará al otro lado del lago. ¿Cuántas veces hemos caído en ese pánico de perder el control de las cosas? ¿Cuántas veces hemos recurrido a Dios como nuestra última alternativa? Pero es momento de que entendamos de que Él es nuestra prioridad. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, siempre tenemos que confiar en Él, que Él tiene control de nuestra vida, que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando más duele esas circunstancias, cuando más tenemos que aferrarnos a Él, porque Él tiene control de la tormenta, Él tiene control de todo, porque Él es Dios, Señor, Salvador. Amén. Padre Santo, Señor, Tú nos conoces mejor que nadie. Tú nos puedes dar esa paz, esa seguridad y esa fe que necesitamos, Señor, cuando nos dejamos ahogar por la tormenta de cualquier situación que esté a nuestro alrededor. Padre, que esto sea un recuerdo para nosotros, el saber que Tú estás con nosotros, que Tú tienes el dominio y control de todo. No nos permitas, Señor, que nos ahoguemos en el temor de nuestras inseguridades, que nos anclemos, Señor, y no podamos avanzar para enfocarnos únicamente en Ti. Recuérdanos constantemente de la esperanza de que existe una orilla de esa ciudad eterna en la cual vamos a llegar, en la cual vamos a disfrutar, donde no va a haber ningún dolor, ninguna lágrima, ninguna muerte, Señor. Cada vez que enfrentemos dolor, circunstancias, adversidades, pérdidas, Señor, que podamos verte a Ti. El recordar, Señor, que esta vida no es todo lo que existe, que este mundo no es nuestro destino final, que somos peregrinos de la realeza, llegando a ese destino final que Tú tienes preparado para nosotros, para poder glorificarte y exaltarte por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.